Pero muy buenas tardes. Nos vamos para la tercera conferencia, perdón, cuarta ya, con el doctor Everardo Sánchez. Doctor Everardo, qué gusto tenerlo por acá. Quiero darle también un saludo a la maestra Miriam Basso de Argentina, que está hoy con nosotros por acá. Muchas gracias, maestra, de escribirnos, darnos ese saludito. Y bueno, ya tenemos 40 personas en sala. Qué gusto. Vamos a compartir el resumen de la hoja de vida de nuestro maravilloso doctor, que eso sí es un requete resumen. Doctor Everardo, me informa cuando ya esté viendo mi pantalla. Sí, señor, ya se está viendo. Muy bien, él es Everardo Sánchez Puchen, Colombia, conferencista internacional en 15 países, investigador asociado a Miniciencia, licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes, especialista en Medicina del Deporte, Cuba, Cerro Pelado, magíster en Actividad Física y Salud, doctor en Educación con énfasis en la aplicabilidad de la inteligencia artificial en deporte de rendimiento, actualmente doctorante de la Sociedad y Cultura Caribe, formado en Bioquímica y Fisiología del Ejercicio, Rosario, Argentina, asesor científico en deportes de alto rendimiento, formado en la Universidad de La Rioja, España, en inteligencia artificial regenerativa. Qué gusto y qué placer, mi doctor, mi hermano del alma, doctor Everardo Sánchez, estar aquí. Sport International le abre las puertas, mi doctor, y son 20 minutos porque sé que usted tiene una posición muy clara desde el momento que planteamos esto. Bienvenido, mi doctor Everardo, la sala es suya. Muchas gracias. Bueno, primero felicitar a mis compañeros, excelente, a nuestra gran querida doctora Susana por todos sus aportes. Y sí, la verdad es que era algo que quería plantearlo hace mucho rato. ¿Por qué? Porque esto es lo que se ve en el mundo cotidiano. Yo lo voy a plantear a partir de tres perfiles fundamentales. El perfil tiene que ver con fisiología del ejercicio. El segundo perfil tiene que ver con biomecánica y un tercer perfil no menos despreciable que tiene que ver con la morfología. Generalmente existe, o sea, actualmente no hay una evidencia de qué porcentajes de influencers en redes existen a partir de eh, influencers que no tienen título, influencers que tienen título, pero que les interesa más algo como los TikTokers o los tokens o todo lo que tiene que ver con aumentar los seguidores en redes. Así ellos estén atentando contra la salud de muchos. Digamos que a partir de la proliferación de la información en redes sociales y de los medios que, digamos que crea un entorno como muy fértil y que hoy en día ya no podemos estar hablando simplemente y llanamente que la gente que sigue a los influencers, todo esto que tiene que ver con nutrición, fitness, trabajos de fuerza, digamos que si lo vemos entre un parámetro muy específico, hablamos de entrenamiento deportivo, hablamos de periodización del entrenamiento deportivo. Hay mucha gente adulta, mucha gente de tercera edad también que siguen digamos así, y hablemos dentro del rol en el cual yo me identifico y dentro del cual yo digamos que es mi perfil de línea, ¿no? El sujeto. Mucha gente sigue a estos sujetos. Yo al principio sí, y de pronto le escogí un comentario que me dijo el doctor Hilder en algún momento. Me dijo, sí, a veces le tocas el tema, pero ellos no te escuchan. A veces a ellos les interesa más lo que ellos generan a partir de la gente que lo sigue. Pero estas influencias están marcando, por ejemplo, he visto una desinformación que perjudica básicamente todo lo que tiene que ver con la salud en las lesiones frecuentes. Algunos hablan sin fundamento de que después de hacer ejercicios no deben de hacer ningún tipo de estiramiento. Hay otros que hablan de después de haber hecho ejercicios también tienes que hacer estiramiento, pero no tienen una ineficacia, no tienen uno, digamos que existen unos efectos adversos y que prácticamente la credibilidad del profesional, como todos los que estamos aquí, que verdaderamente hemos pasado por estos tres pilares fundamentales, nos damos cuenta que el profesional de la actividad física
es el primer filtro de lo que la gente la ve. Hoy en día la gente ve esto. Entre más grande estés, digamos que fuerte, y te veas musculosamente atractivo a los ojos de cualquier persona, ese es el mejor entrenador del mundo. Digamos que les voy a colocar casos y de lo que les voy a hablar son de todo lo que he podido investigar y de lo que yo vivo realmente. Eh, digamos que donde me trabajo, me muevo como puede en el agua, es un gimnasio. ¿Por qué? Porque ahí mismo está el consultorio donde nosotros evaluamos. ¿Qué vemos? Vemos gente muy grande, muy fuerte y que al final vemos que cogen para el baño y se inyectan. Eso es lo que ellos le venden a todo el mundo, el por qué sus cuerpos están, después de entrar un primer mes y al tercer mes, están evolucionando hipertróficamente, digámoslo así, a partir de esa fase de fuerza, se ven muy grandes y que generalmente eso es lo que ellos venden. Si nosotros nos ponemos a hablar, de hecho yo he hablado con ellos, por ejemplo, he visto algo cuando comencé la charla con la doctora Susana, con Hilder y con Amado y con el doctor Bruno, me di cuenta de que si hablamos de fisiología del ejercicio, estamos hablando de que ellos jamás nunca te van a demostrar en qué vía metabólica está ese sujeto y en qué fases de la fuerza lo está haciendo y en qué momento, digamos que la remoción de ATP a partir de todo lo que tiene que ver con remoción de fosfocreatina, está trabajando específicamente en ese ejercicio. No te lo van a hacer. He escuchado cosas como sudar es igual a quemar grasa o desintoxicarse. Y yo he dicho, bueno, explícame eso. No, profesor, es que eso lo da. Y entonces me toca a mí explicarle, bueno, mira, el sudor es termorregulación, es decir, es la parte donde el hipotálamo trabaja y la pérdida es agua, es electrolito y no solamente electrolito, también estás perdiendo sales minerales, hasta potasio. Y no estás perdiendo grasa directamente como la gente generalmente lo cree, ¿no? Y, y la desintoxicación es una función hepatorrenal, o sea, no tiene nada que ver con todo lo que dicen estos grandes del músculo, ¿no? Porque así es como yo lo puedo determinar. Digamos que cuando ellos hablan de algo que tiene que ver con sudar es igual a quemar grasa, es donde yo le digo, bueno, cuando tú estás quemando grasa, lo único que estás haciendo es poner en riesgo tu salud. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo algo que se llama deshidratación grave de un desbalance de electrolito y que generalmente se tiene un nombre específico que se llama golpe de calor. Creo que todo lo hemos escuchado. Hace poquito, cuando entró la doctora Susana, habló de la calor que hay en España actualmente y entonces el golpe de calor se da básicamente por toda la pérdida de sales minerales, electrolitos y de potasio que tenemos y que a partir de allí existe una evidencia y es donde yo les explico, ni la grasa se quema, ni la grasa se convierte en energía. ¿Qué hace la evidencia científica a partir de grandes postulados y a partir de un gran review que existe en el Journal de Sport Medicine dentro de los años 2019 hasta el 2024, que se viene hablando lo mismo? La oxidación de grasa es una función de parte de la intensidad del máximo consumo de un sujeto. Es decir, el máximo consumo está determinado a partir de una ecuación que es kilogramos, minutos, por el recorrido que hace un sujeto, ¿no? Y a partir de allí, ¿qué generalmente lo hacemos? Dependiendo de mayor porcentaje de energía de grasa a baja intensidad, pero menor gasto calórico total. Alta intensidad, eh, digamos que quema más calorías totales y que a partir de allí incluye todo lo que tiene que ver con los adipocitos y todo lo que tiene que ver con el post ejercicio, o sea, el EPOC. Entonces, digamos que actualmente existen programas ineficientes, personas que llegan a la frustración y personas que llegan al abandono. ¿Por qué? Porque estos influencers lo que hacen es transversar toda una información que es muy linda a partir de la parte de fisiología del ejercicio. Pero cómo ellos te logran vender a ti a partir de tu cuerpo, te logran vender algo que entramos en el mito número 2 o número 3. Digamos que entramos en el mito de suplementación
que reemplaza el entrenamiento y reemplaza una comida. Algunos de ustedes han escuchado eso, ¿no? Una suplementación que reemplaza una comida y te la venden. Es más, si hablamos de términos generales y hablamos de realidad científica evidente, ayer me mandaron a una amiga, bueno, que por cierto la conozco hace rato, le regaló un trainer funcional, así, un trainer funcional, un suplemento donde le dice, este suplemento te reemplaza una comida. Y quedé yo así como en los memes que ustedes ven por ahí, por Dios, como un suplemento va a reemplazar una comida. Pero en fin, eso es lo que están haciendo ellos. Digamos que a partir de evidencia existe adaptación dentro de hipertrofia con una excelente correlación en el máximo consumo de oxígeno. Digamos que requiere de un estímulo mecánico, un estímulo metabólico específico para que tú puedas tener recuperación. Cuando tú hablamos de recuperación, no estamos hablando de lo que generalmente en el gimnasio se determina. ¿Qué se determina en el gimnasio? En el gimnasio se determina cuánto tiempo de descanso tienes para desarrollar ese ejercicio. Estamos hablando de recuperación y estamos hablando de plan alimentario, más no dietario, ¿no? Y digamos que los suplementos simplemente son unos coayudantes. Es decir, su nombre lo indica, suplemento. O sea, él no te va a suplir un plan alimentario. Él simplemente te va a aportar, digamos que algunas calorías de algo de algunos sustitutos que tu cuerpo en el momento del ejercicio no te lo puede dar. Pero vayamos a algo más importante, vayamos a algo que se llama biomecánica. Nos metemos dentro de la biomecánica y lo que generalmente vemos es un chico o una chica que en sentadilla ella no logra bajar mucho. Es decir, no logra hacer un rango de movimiento de libertad para poder flexionar. Entonces, cuando no logra hacer ese movimiento de libertad para no poder flexionar, el trainer funcional la invita a partir de su propia fuerza y empuja al sujeto o empuja a la chica para que ella pueda bajar un poco más a partir de su sentadilla. Entonces, es ahí donde yo me quedo mirando y digo, wow. O sea, y eso tú lo ves en cualquier red social. Cualquier red social te invita a ti a que, ¿por qué una sentadilla no se da? Hombre, sencillo, mira, existe algo que se llaman flexores de cadera. Si tú no logras determinar y no logras estimular la flexibilidad en esos flexores de la cadera, generalmente no vas a tener una sentadilla profunda porque muchos no dan. En algunos aspectos hay muchos de niñas, niños, adultos, jóvenes que no logran bajar totalmente esa flexión o ese rango de movimiento de libertad que se dé ahí. Digamos que a partir de la evidencia científica que ve la biomecánica funcional, porque a eso es que yo me dedico, a desarrollar biomecánica funcional, digamos que se valora la viabilidad eh, individual de cada sujeto. Es decir, yo miro la morfología del sujeto, pero también miro el historial. Y a partir de allí coloco tareas específicas y una ausencia del dolor lesión. Si a partir de esa ausencia del dolor no está, claro, yo trato de mirar hasta dónde la flexión lumbar le puede dar a él, hasta dónde puede ser lesiva y a dónde no puede ser lesiva. Y entonces, si nosotros nos vamos a algo importante, digamos que aunque no hay un porcentaje exacto, la mayoría de influencers masivos en todo lo que tiene que ver con educación física, deporte, actividad física, operan bajo un bajo rigor científico. Es decir, ellos simplemente priorizan el compromiso sobre evidencia, pero nunca te muestran la evidencia. En algunos casos yo he escrito, bueno, me gustaría que me regalaran la evidencia de dónde tú estás aportando eh, la conceptualización que dices. Nunca me la entregan, ¿no? Siempre me ha quedado ahí y es donde digo, bueno, no esperen que ellos nunca les van a dar esa evidencia porque nunca va a aparecer. Y entonces nuestro rol como profesional es construir contrapesos con una autoridad ética, con una autoridad clara, moral y un acceso abierto a la ciencia. Por eso, cuando la desinformación es muy viral, que es lo que nosotros estamos viendo, nuestra respuesta debe ser mucho más, mucho más, digamos así, ¿no? Mucho más contagiosa. Debe existir rigor, pero también debe existir empatía. Ahora, esto no lo está diciendo Everardo, esto está en el Journal de Sport Medicine del año 2024,
donde fue adaptado por Lars Andersen, que explica básicamente todo lo que tiene que ver con la desinformación viral a partir de todo lo que tiene que ver con ciencia, ¿verdad? Digamos que lo primero que nosotros tenemos que tratar es educar el pensamiento crítico, es decir, enseñar a la población a identificar, primero, yo tengo que identificar el experto sin título y saber de que de pronto conoce un discurso, como cuando alguien se aprende un párrafo de un contexto de un artículo y lo va difundiendo y lo va difundiendo, ¿no? Digamos que ese es el postulado que él utiliza. Lo otro es que existen, colocan evidencia de estudios que no existen. Mira, hoy es muy sencillo, todo lo que hacemos en investigación, sabemos que si yo me voy al imago, sé que yo coloco y pego el DOI y wow, ¿sabe cuál es la sorpresa? La sorpresa es que el DOI que aparece ahí como investigación es un DOI que fue creado por ChatGPT y que es un DOI de un ejemplo que te da la inteligencia artificial a partir de allí. La gente cree que todo lo que entrega ChatGPT o todo lo que entrega cualquier inteligencia artificial es ciencia pura. Y lo único que está entregando es simplemente un ejemplo cuando tú le estás pidiendo que te lo haga en normas APA, en séptima edición. Eso es lo que te hace la inteligencia artificial, independientemente del prompt que tú quieras colocar. Cuando yo estoy hablando de un prompt, estoy hablando de una característica, de una tarea específica y del rol que él tiene que darme a partir de donde quiero que me muestre y quiero que se exprese y quiero que me dé la información de tal profesional. Eso es lo que es un PRON estructurado. Así, independientemente que te lo dé, eso es lo que va a suceder. Entonces, ¿qué resulta? Resulta que cuando yo voy a verificar cosas, por ejemplo, la plataforma como YouTube, donde está la doctora Susana, ya esa plataforma por lo menos te sigue Cinco una minutos. verificación. Listo, gracias, te sigue una verificación. ¿Cuál es la verificación? Si tú eres licenciado, si eres máster, si eres magíster, si tú tienes estudio de doctorado. Entonces, ¿por qué no hay esa cifra exacta? Primero, porque no hay una regulación. Cualquier persona puede autodenominarse entronador, ya lo dijo el profesor, ya lo dijo el profesor Bruno, ya lo dijo el profesor Amado. Cualquiera puede determinarse o autodenominarse experto sin ninguna acreditación. Digamos que a partir de las revisiones de diferentes journals del 2023, me dice que se alertó el 80% de los contenidos virales sobre quemagrasa. No existen los quemagrasas. Tampoco existe la hipertrofia rápida. No existe si no se desarrolla a partir de fases de la fuerza. Y la primera fase de la fuerza que tienes que hacer se llama adaptación anatómica. Entonces, digamos que estos estudios están sin investigación científica, sin auditar. Pero ¿sabe qué es lo más difícil? Lo más difícil es que todo esto se logró inventar a partir de que muchos investigadores, digamos que desde el 2021 hasta el 2022, analizaron 500 cuentas de fitness de Instagram. El 70% de todos los influencers daban consejos sobre nutrición y ejercicio, pero carecían de respaldo científico y de todo lo que tiene que ver con vías metabólicas y todo lo que tiene que ver con bioquímica y fisiología del ejercicio. Y hoy en día existe una muestra de 1.200 influencers de Werner, donde el 40% tiene formación universitaria, pero que desconocen algunos rigores científicos. Y a partir de aquí es donde yo te puedo decir que este tema es interesante, impresionante. Lo venía guardando hace tiempo porque quería tocar este tema. Hoy se dio la oportunidad gracias a mis grandes amigos, gracias a todos estos grandes colegas que están aquí y que generalmente hoy un estudiante termina una licenciatura y automáticamente se convierte en influencer. Si tiene un cuerpo atractivo a los ojos de la humanidad, ya él es trainer personal. Entonces es ahí donde la ciencia determina que no todo aquel que posee un título y no todo aquel que no se, digamos que se capacita actualmente, eh, no es un, digamos que un precursor para poder ser un monitor y poder entregar ciencia al servicio del deporte. Muchas gracias. Hasta aquí mi intervención.
Démosle ese fuerte aplauso a mi querido doctor de doctores, Everardo. Wow. Diga, no sé qué voy a hacer, pero estoy acabando de terminar de hablar con la doctora Susana y jamás había estado en una mesa redonda tan pesada como esta. Wow. Para mí es un honor. Vamos a cerrar aquí un momentico.